Amigos, estamos aquí con otro episodio más de nuestro podcast y regresando a la rutina de cada semana, más o menos. Hoy es el primer episodio de este nuevo proyecto que se llama Academia Holística y que la idea va a ser formar personas que realmente conozcan su cuerpo a través de los 5 pilares de salud, que poco a poco iré revelando cuáles son. Algunos de ustedes que me siguen, pues ya seguramente escucharon y saben a qué me estoy refiriendo, pero poco a poco iré hablando de cada uno de ellos. Y el día de hoy, para empezar esta secuencia de episodios, quiero hablarles de cómo el cuerpo, a través de la historia, ha sido, pues, a veces olvidado, a veces no tomado en cuenta, a veces separado de la mente y a veces nos han hecho pensar que es una cosa de separación y entre más separemos nuestros sistemas biológicos, pues obviamente más consecuencias vamos a tener físicamente y mentalmente, que es lo que estamos viendo justo en esta época. Entonces, entre más conectados estés o estemos con nuestros cuerpos, pues mucho más sabiduría vas a tener de ti mismo y nadie más que tú conoce a su cuerpo y lo debería de aprender a escuchar en vez de estar distrayéndote constantemente con todo lo que te ofrecen, pues las múltiples plataformas, ¿no? Que ya sabemos. Entonces, el título para nuestro episodio es El lenguaje del cuerpo, como desde Hipócrates hasta la neurobiología, cómo hemos avanzado. Y eso es lo que quiero empezar a llevarlos de la mano, porque es prácticamente una historia que les voy a contar, cómo a través de todas las culturas antiguas, pues se ocupaba y se sabía que el cuerpo era la mejor manera de saber lo que estaba pasando en tu vida. Entonces, tal vez tengamos esperanza de volver a conectarnos con él y de volver a escucharlo, porque es un viaje, como lo dice ahí en ese subtítulo, para redescubrir la sabiduría de interior, tanto emocionalmente, tanto ancestralmente, tanto epigenéticamente, como biológicamente. ¿Qué está pasando contigo? ¿Qué es lo que pasa? Y había una vez como nosotros teníamos tiempo y no había distracciones y sabíamos escuchar. Y esto se notaba en toda la antigüedad, como todas estas pues culturas tenían diferentes perspectivas o diferentes filosofías. Por ejemplo, los griegos hablaban de los humores y hablaban de los líquidos, de un equilibrio que se definía por 4 humores que eran corporales, que es la sangre, las flemas, la bilis amarilla y la bilis negra. Así se guiaban los griegos a través de qué era lo que estaba pasando y era algo más natural, era un cambio que se podía observar físicamente en alguno de estos fluidos y el desequilibrio o discrasia de esos fluidos era considerado la causa directa de las enfermedades. Y lo podemos seguir notando el día de hoy. Cuando tú notas que alguno de esos fluidos no está de acuerdo a, pues, color, a la densidad, a la fluidez que debería de tener, es porque hay una enfermedad. Entonces, todos estos humores representaban también la tierra, el aire, el fuego y el agua. Esa era la observación que ellos tenían de todo lo que estaba pasando y eso contribuía a establecer una base cognitiva, una base de aprendizaje de cómo ellos conocían tan a fondo su cuerpo. Ahora, ¿qué pasaba con la cultura de la medicina china y el chi, que se escribe QI? Y ese QI, ese chi, esa energía, los chinos lo veían como un sistema integrado e interconectado de mente, cuerpo, energía y espíritu. ¿Por qué? Porque vamos a ir viendo y vamos a llegar y ahora ya se sabe que estamos hechos más de
energía que de otra cosa, somos más fotones de luz que cualquier otra cosa física. Y entonces la medicina tradicional china lo que hacía es que bajo ese concepto de energía vital o chi, que circula por cada uno de los meridianos o canales invisibles que se ven en la acupuntura, que también muchas de estas formas de sanar, como también la homeopatía, se basa en todos estos conocimientos. Por eso es que esa medicina es tan sabia y va a la causa raíz. Entonces, cada uno de estos meridianos son los vínculos cruciales entre órganos internos y es ese equilibrio del yin al yang. Por eso está representado con esa figura que se ve ahí humana. Entonces, igual, todas estas culturas chinas tenían los conceptos bajo un contexto de la naturaleza. Y por último, otra de las culturas muy antiguas que tenía ese conocimiento extraordinario de nuestro cuerpo era la cultura india. Los indios utilizaban un sistema, y lo siguen utilizando, que se llama Ayurveda, que utiliza tres energías biológicas fundamentales que son los doshas. Uno se llama Vata, otro se llama Pitta y otro se llama Kapha. Y esos son la constitución individual de todos nosotros. Todos tenemos estos en un cierto balance, pero tenemos predominantemente uno de ellos. Cada uno de estos representa otra vez los elementos de la naturaleza. Por ejemplo, los desequilibrios de Vata se manifiestan con resequedad, con espasmos, con una circulación deficiente y con un sueño muy ligero. Los desequilibrios de Pitta se asocian con síntomas calientes como inflamación, acidez estomacal, ira y perfeccionismo. Y fíjate cómo estoy hablando de cosas biológicas y cosas emocionales. Entonces ellos estaban ligando completamente nuestro sistema emocional con lo que el cuerpo te quería decir. Los desequilibrios de CAFA se reflejan en lentitud, pesadez o ganancia de peso y exceso de mucosidad. Entonces, ellos tenían todos estos conceptos tan claros que era muy fácil reconocer quién tenía un desequilibrio en cualquiera de estos tres módulos, por así llamarlos, o doshas, que son las formas de energías biológicas. Y entrar en todos estos sistemas, el griego, el chino y los indios, significa entrar a un sistema holístico. Por eso es que con este episodio estoy inaugurando estos episodios de la Academia Holística y ahora vamos a ver cuándo se fractura el cuerpo y ahorita les voy a enseñar una imagen que representa completamente qué es lo que está pasando en nuestro cuerpo, qué es lo que se está viendo en el cuerpo y qué es lo que nosotros podemos observar. Ahora Mercurio retrógrado otra vez está haciendo de las suyas y no me quiere mostrar las imágenes, pero bueno, no pasa nada, hay que adaptarse a estos cambios y esperemos que reaccione en algún momento. Ya, ahí está, ¿no? Entonces, lento, pero ahí va. Aquí se ven cómo cada uno de estos órganos se representan con los elementos de la naturaleza y cómo es tan importante que nosotros estemos más conectados con la naturaleza, con las estaciones y con lo que está pasando realmente en nuestras vidas y cómo a través de estos sistemas podemos entender los diferentes cambios, tanto en fluidos como en un exceso de cierto tipo de energías, y cómo a través de las estaciones todos transitamos por estas etapas. Y la idea es encontrar ese balance que es único y personalizado, basado en lo que tú estás haciendo también con tu cuerpo. Entonces, ¿quién fue el primer, pues no sé si llamarle valiente, ¿verdad? Pero ¿quién fue la primera persona que empezó a dividir el cuerpo? Pues fue Descartes y Vesalius. Ellos dos empezaron a localizar
todo físicamente y hablar de un dualismo. En el Renacimiento se marcó ese cambio estructural donde Andreas Berzelius, desde el siglo XVI, realizó esas primeras disecciones humanas para un estudio científico y la obra de Humani Corporis en 1543, fíjate desde cuándo estamos hablando, estableció al cuerpo como una colección de sistemas y órganos con funciones específicas. O sea, él ya estaba empezando a separar a todo el cuerpo y a ponerlo en sistemas y órganos como ahora lo conocemos. Pero, ¿qué crees? Que hoy ya sabemos también, como antes se sabía, que el cuerpo no funciona así. El cuerpo no funciona con separaciones. A pesar de que sí tiene algunas funciones marcadas en cada uno de los órganos y que tienen una función específica, funciona como un todo y funciona como una sinfonía de música. Imagínate un coro de niños cantando todo desentonado, pues creo que todo mundo se daría cuenta y obviamente hasta posiblemente te lastimaría los oídos, ¿no? Ahora imagínate que ese coro ha tenido años y años y años y siglos de práctica. Siglos, porque siglos es lo que tiene tu cuerpo de práctica y de estar en esa sincronización perfecta. Entonces, cada uno de estos sistemas y órganos que trataron de separar, pues es lo que ahora entendemos como ese todo y como esa sincronización. Después, René Descartes, en el siglo XVII, él empezó otra vez a formalizar el dualismo de mente y cuerpo y por eso se ve aquí específicamente en esta imagen, como del lado derecho, él propone como si fuera una máquina la, el cuerpo, que es un material pasivo, así le llama, separando a la mente que es inmaterial y activa. Entonces, fíjate cómo aquí empieza ese reduccionismo biológico donde la enfermedad se trataba puramente en términos de causas físicas o biológicas. No se consideraba la parte emocional, lo cual tristemente todavía muchísimos médicos al día de hoy siguen tratando de la misma forma, siguen tratando nada más por la parte física y biológica y prácticamente no, hasta ahorita no he tenido la suerte de toparme con un médico que sepa de salud emocional y que por lo menos te pregunte cómo está tu vida y sepa que algo que pasó emocionalmente empezó a desencadenar síntomas físicos. Entonces, esa visión mecanicista llevó a tratar al cuerpo como una máquina que necesitaba ser reparada y necesitaba ser arreglada muchas veces sin empatía. Y lo seguimos viendo. ¿Qué pasa? No te ven a la cara los médicos, escuchan o a veces están distraídos, que te están escuchando y te recetan una pastillita, vete a tu casa y pues si tienes síntomas, pues lo siento, tómate otra pastilla para arreglar los síntomas de la primera y si tienes síntomas por la segunda pastilla, tómate una tercera pastilla y así, ¿no? Hasta que después ya tienes una colección de pastillas y tu hígado está completamente destrozado. Entonces, ¿qué va a pasar con esta historia? Pues afortunadamente hay personas que empezaron a cambiar cómo esas enfermedades específicas y causas específicas empezaron a encontrar una causa raíz. Y entonces se empezaron a descubrir ciertas pistas, por así llamarlo, ciertos susurros de un sistema de tu cuerpo que estaba hablando y que estaba diciendo, escúchame, porque realmente te estoy diciendo algo y te estoy tratando de dar todo el lenguaje que puedo para que tú entiendas que algo está mal con tu vida, con tu forma de llevar las cosas y eso es lo que está provocando los síntomas que estás teniendo. Entonces, en el siglo XIX se consolida ese reduccionismo enfocándose a esa especificidad etiológica, que lo que significa es de dónde viene esa enfermedad. La etiología es la raíz de esa enfermedad. Y entonces, Rudolf Virchow
en el siglo XIX, funda la patología celular, argumentando que las enfermedades se originaban a nivel celular. Su trabajo de patología se opuso directamente al dogma médico antiguo de ese humorismo. Entonces, todavía seguía todas estas teorías en el siglo XIX de seguir separando los sistemas. Aunque ya se buscaba una causa raíz, se seguían separando todo. Y a finales del siglo XIX, Pasteur empieza con una teoría de los gérmenes, donde fue una revolución definitiva al postular que los microorganismos específicos causan enfermedades específicas. Y los factores holísticos tradicionales que antes sí se sabía qué pasaba con todos ellos, como la dieta, como el clima, pasaron a ser completamente secundarios. Y frente a la identificación y erradicación de ese agente patógeno externo, entonces se tuvo un enfoque que se centra en una lesión localizada y llegamos a esa especialización que tristemente también tienen los médicos y que se especializan tanto que ya no saben nada que no sea de su especialidad. Y eso es lo que ha hecho que el médico se vuelva un técnico de salud. ¿Qué pasa ahora? Vamos a ir llegando a todas estas causas raíces y toda esta destrucción de la sabiduría antigua donde no nos ha llevado a nada más que a consecuencias demasiado graves de enfermedades crónicas, de todo este sistema de salud mediocre, donde se alimenta de prácticamente un negocio de en cuanto te enfermes más, me convienes más. Entonces, ese es el negocio. Te mantiene completamente enfermo toda tu vida, te mantiene dependiente de pastillas y no te enseña a conocer tu cuerpo y no te enseña a escuchar a tu cuerpo. Y cada vez se separa más y cada vez se hace más grande la brecha y cada vez tienes más desconfianza de lo que tú sientes y cada vez en algún tiempo y todavía ahora mucha gente confía mucho en lo que le dice un médico, se cree el diagnóstico y a veces ni siquiera, a veces se equivocan de diagnóstico, a veces no saben diagnosticar ni siquiera y tristemente entonces llegamos a consecuencias mucho, mucho más graves. Pero todo tiene solución, como esto que pasó de las imágenes. Así que ahora vamos a ver qué pasa con el renacimiento y el resurgimiento de la holística, de la parte holística y cómo el estrés, la interocepción y tu nervio vago, que ahorita voy a explicar, es lo que te da más sabiduría de lo que está pasando en tu cuerpo. La neurobiología de esta conexión mente y cuerpo empieza a mediados del siglo XX con Hans Selye. Él estableció un síndrome general de adaptación. Todos estos términos y personajes, bueno, son importantes porque entran en el cuento de la historia de todo lo que ha pasado durante el curso de diferentes culturas y cómo vamos llegando otra vez a lo básico, a escuchar al cuerpo, a conectar con la naturaleza, a entender los mensajes y a hacerles caso. Entonces, bueno, él con esta teoría del síndrome de general de adaptación demuestra una respuesta fisiológica universal al estrés y ese SGA describe tres etapas del estrés crónico. Una etapa es alarma, la otra etapa es resistencia y la otra etapa es agotamiento. Ese modelo proporciona un primer puente científico para explicar cómo ese estrés psicológico crónico que todos los días estás alimentando con conductas, pues, irresponsables, se traduce en una disfunción física que se va a poder medir. La ciencia de hoy se centra en entender la interocepción. ¿Qué es eso? La interocepción es un proceso mediante que el cuerpo y el cerebro es una conexión impresionante, donde están tan eh, ligados
que el cerebro detecta, interpreta y regula las señales internas del cuerpo. La interocepción es fundamental para tu salud porque te permite autorregularte adaptativamente y es crucial para una salud de una persona que se considera integral, no que se considera esas personas separadas. Las personas separadas seguramente ya ni siquiera me están escuchando porque esas personas buscan las soluciones inmediatas y buscan la pastillita. Las personas que se consideran integrales y que se saben que tienen mente, cuerpo y un espíritu, esas personas puede ser que todavía estén escuchando. Y la idea es que tú tienes uno de los nervios más largos que recorre prácticamente todo tu cuerpo y que es el nervio vago. Y ese es el componente principal de este sistema nervioso parasimpático. Ese sistema nervioso parasimpático es el que te ayuda a estar relajado, a estar en un descanso, a permitir varios de las otras funciones de tu cuerpo. Es una carretera de comunicación que es crucial entre tu cerebro y los órganos internos. Imagínate ahora con el tráfico de diciembre, como cuando cierran una de las vías más importantes, como reparar el periférico, porque no en diciembre, pues así es de inconsciente la gente también. Pues imagínate que tú, cuando estás inconscientemente estresándote por ¿cómo se llama? Pensamientos crónicos, ansiosos, lo que estás creando es un bloqueo. Y ese bloqueo impide que ese nervio se comunique y comunique todo lo que le está diciendo los órganos a tu cerebro. Eso es lo que estás creando, un embotellamiento de comunicación interna. Y entonces, lo que pasa es que ya no escuchas. O sea, tu cuerpo y tu mente se desconectan por tu estrés. Y mientras estés en esos estados de estrés, lo único que vas a poder detectar, y eso cuando ya te duela algo, dependiendo de tu umbral del dolor, pues es que necesitas una pastilla o es que ya te estás enfermando de enfermedades respiratorias, enfermedades digestivas, lo que sea, ¿no? Que te esté pasando. Y si sigues en ese embotellamiento crónico, pues ¿qué va a pasar? Poco a poco desarrollas una enfermedad crónica, llamada hipertensión, llamada diabetes, llamada enfermedad autoinmune, artritis reumatoide, ¿qué más? Cáncer, obviamente, obesidad, sobrepeso, todas esas son enfermedades crónicas. Y entonces, ahora se sabe que cuando este tono vagal mide la eficiencia con la que el cuerpo entra en un modo de reparación, un tono bajo, vagal, se asocia a inflamación, ansiedad y enfermedades crónicas. El tono vagal es qué tan fuerte tu cuerpo está hablando y qué tan bien lo está escuchando. Para hacerte una analogía, es como cuando todas estas empresas mediocres también de comunicaciones, que pues ya te sabrás los nombres, la mayoría fallan y se cortan las llamadas cuando estás pasando por ciertas zonas donde hay antenas de la otra compañía, pues eso es exactamente ese corte de llamadas, esa pérdida de datos, esa pérdida de que no sirve tu teléfono de repente en ciertos puntos de una ciudad, por ejemplo, es cómo tu cuerpo también no se comunica. Cada que tú entras a esos estados de estrés, picos de estrés crónicos, cada que tú desconectas a tu cuerpo de la mente y cada que haces eso repetitivamente, creas ya algo crónico, que es ya un embotellamiento, ¿no? Y si estás bajo esos estados, pues ya te lo dije, te van a venir poco a poco estas enfermedades y vas a empezar a resignarte y a decir, pues es la edad. No, no es la edad, es tu inconsciencia. Eso es lo que está pasando. Ahora se sabe que hay un mecanismo neurobiológico y por eso se llama neurobiológico, porque es la comunicación de todo tu cuerpo, toda tu biología a través de ese nervio vago y tu cerebro
Cada mensaje que te está diciendo tu cuerpo es cada mensaje que tú deberías de escuchar. Y por ejemplo, un mensaje de que no te sientes bien, te sientes pesado y estás ganando peso, es uno de los mensajes que mucha gente ignora. Y para ponértela así, todas las personas, o sea, el 90 y tantos % de las personas en un fin de semana suben de 1 a 2 kilos, de 1 a 2 kilos. Y te lo puedo, firmar. Si tú te pesas el viernes y eres una persona más o menos activa, tienes un peso el viernes y si tú te pesas el lunes, tienes un peso más 2 kilos. Entonces, imagínate la gente que no hace nada. Poco a poco está sumando esos kilos que a lo mejor en la semana va a bajar 1 o 0,5 y así van sumando. Y de repente pasan 6, 7 meses y ya subieron 8 kilos y se sorprenden. Pues no, no es sorpresa. Es lo que has hecho cada fin de semana. Entonces, ¿qué pasa cuando te desconectas? Pues tu salud física es completamente se va por la coladera, literalmente se va por la coladera. Entonces, cada que tú escuchas y cada que tú te regulas emocionalmente y empiezas a conectar con los mensajes de tu cuerpo y empiezas a hacerles caso, no nada más es decir, ah, sí, ya sé lo que me estás queriendo decir, pero ahorita no tengo tiempo. Ah, bueno, no importa, tú le puedes contestar a tu cuerpo que no tienes tiempo, pero él tiene memoria y va a decir, bueno, ok, hoy no tienes tiempo de esta llamada que era en buena onda y en los mejores términos. Bueno, pues vas a tener tiempo cuando venga la llamada a gritos y donde te despierte el dolor de cualquier síntoma. Entonces me vas a hacer caso. Y eso es lo que hace mucha gente. Entra en eh, pues, en un modo zombie, le voy a llamar así, porque cada vez vemos más en la calle, cada vez vemos más pegados a una pantalla y que ya ni siquiera voltean a ver un semáforo, una calle, nada. Prácticamente van pegados a una pantalla o manejando y pegados a la pantalla, que eso todavía es peor. Entonces, entrar en modo zombie significa que te vale. Y si te vale tu cuerpo, y si te vale la conexión, y si te valen tus emociones, pues la factura va a llegar, y va a llegar alta, y va a llegar con intereses. Entonces, nada más, no te quejes, porque tú generaste eso. Ahora, todo esto habla de las conexiones y desconexiones a través de la historia de cómo hemos llegado a entender otra vez al cuerpo y estamos llegando a esa paz interior. La gente que nos interesa saber y escuchar más. La gente que no, pues ya, ahí está, y ya te lo dije en todas las palabras que pude. Pero la gente que sí, pues está practicando esa sabiduría y está entrenando. Todos los días estás entrenando ese mensajero interior que es tu nervio vago. Ese mensajero interior te está diciendo y te está dando todas las señales con la mejor conexión. Ese sí tiene una conexión mucho más poderosa que esa mediocre 5G que ni existe en realidad porque pues es pésima y nada más está destruyendo también los mensajes de nuestras células, esa conexión 5G. Y ahora estamos entrando a una época, la gente consciente, de entender que respirar es esencial y no respirar de manera superficial, no respirar de manera agitada, no respirar siempre por la boca, respirar por la nariz es la respiración más sana y la que deberías de estar haciendo casi todo el tiempo. Entonces, las respiraciones profundas y esas pausas que puedes tener son el entrenar a tu cuerpo y decirle, estoy bien, estoy en paz. Aunque mi jefe me haya gritado, aunque me hayan pedido esto, no se va a acabar el mundo, no me estoy muriendo, no, no está pasando nada.
simplemente es una persona que está en un modo alerta, en un modo crónico y que tiene también problemas emocionales y ya, eso es todo. Pero si tú empiezas a practicar estas respiraciones, cada que empiezas a sentir a tu cuerpo, y es bien fácil que lo sientas porque empiezas a notar que te falta aire, literal, te falta aire, y que también necesitas esa conexión con tu mente, porque estás completamente distraído o distraída y no eres capaz de avanzar en tareas simples. Entonces, ¿qué sigue de esa respiración profunda? Pues que lo hagas un poquito más de tiempo. Y esas son las meditaciones y el mindfulness. Y son 5 a 10 minutos al día. Si lo puedes hacer 2 veces al día, pues está padrísimo. Si no, por lo menos una. Y si dices, no tengo tiempo, bueno, pues entonces mejor vete a ver caricaturas y ponle en otro canal porque esto no es para ti. Entonces, para la gente que está siempre ocupada, nada de esto le va a entrar. Entonces, para la gente que no y que ya está considerando que sí tiene tiempo, estas son las prácticas. Yoga, tai chi, qigong, todas esas técnicas, también muy antiguas, nos ayudan a conectar con el cuerpo. Acupuntura, exposición al frío, conexión social y obviamente mover tu cuerpo. Movimiento. Tu cuerpo nació para estar en movimiento, no nació para estar sentado y pegado a una máquina todo el día. Nació para moverse y te dieron ese regalo tan impresionante para que lo muevas y para que sepas qué está pasando adentro de tu cuerpo. Entonces, ¿qué más es lo que puedes hacer en estas conexiones que vamos a ir eh, descifrando, por así llamarlo? Pues lo que tienes que ir haciendo es entendiendo que todos estos mensajes van a avanzar hacia algo que te va a hacer el experto en tu cuerpo y el reencuentro con esa vida integrada. Y es esto que te estoy diciendo, respiración lenta y profunda. Se llama respiración diafragmática. Y es simplemente inspirar por la nariz 4 segundos, mantenerlo 4 segundos y soltarlo por la nariz 4 segundos o 5 segundos, si lo puedes hacer. 4, 4, 4 o 6, 6, 6 son respiraciones que se llaman respiraciones de caja. Todos ese tipo de respiraciones profundas y por la nariz, lo que hacen es mandar el mensaje a tu cerebro de estoy en paz, estoy tranquilo y lo que sea que me esté pasando es fuera de mí y lo puedo controlar. Cada que tú te dedicas tiempo a meditar, cada que estás conectando ese tono vagal y cada que estás haciendo más, eh, cada que estás mejorando la señal de todas tus antenas celulares, de todos tus órganos y de todo lo que te quiere decir tu cuerpo. Cada que te mueves, le haces una desintoxicación a tu cuerpo. El ejercicio, el movimiento es una desintoxicación de muchos fluidos, de muchas cosas externas que tenemos y emocionalmente también. Y se produce algo que se llama BDNF y ese BDNF, ya lo he repetido N cantidad de veces, te ayuda a proteger y a reparar tus neuronas y crea nuevas neuronas. Entonces la gente que se mueve es más inteligente, la gente sedentaria es menos inteligente. Entonces, ¿qué más? Exponerte un poco al frío, al final de que te estés bañando, pues bajarle la temperatura a la regadera y con eso puedes ir empezando para que te dé ese choque térmico y ese choque térmico de frío activa también a tu cuerpo y a tu piel también le hace muy bien. Obviamente, lo que comes es lo que internamente eres. Entonces, pues comer comida chatarra, obviamente va a ir creando tráfico en el cerebro poco a poco y en las venas y poco a poco desarrollando enfermedades crónicas. Entonces, sí importa lo que comes, nada de que no, no, hay que ser con, ¿cómo se llama? Es que hay ahora gente en las redes sociales que dice que estudió
y defiende que sí puedes comer toda esa comida chatarra, que no pasa nada, que no te dejes influenciar por esos mensajes. No, sí pasa. Esas son tonterías que está diciendo la gente que dice que estudia y que saca títulos de universidades pato y ya, ¿no? Y que dice tonterías en las redes sociales y que no se cultiva y que no lee. Y lo único que hace esa gente es dañar a otras personas, porque sí te va a hacer un efecto esa comida tóxica, sobre todo si es repetitiva. Digo, que tengas un antojo, no pasa nada, pero que constantemente la estés consumiendo, claro que va a pasar algo. ¿Y qué más? Pues ahora se sabe que conectar socialmente es algo que te ayuda muchísimo. Tener amistades reales, no virtuales, tener amistades donde realmente puedas tener pláticas interesantes, donde tengas esa conexión, donde sepas que puedes confiar en una o dos personas, porque pues ya hemos llegado a ese nivel donde nada más una o dos personas son las que podemos confiar, pues con eso es suficiente, pero debes de tener esa conexión social. ¿Y qué más? Pues agradecer. Yo creo que si todos los días practicáramos agradecerle a nuestro cuerpo por todo lo que hace, por todo lo que hace, con eso también es suficiente. Si al día agradeces una cosa que te pasó, buena, pues ya, con eso también es suficiente. Una al día. Y así puedes empezar. Y así se empiezan a crear todos los hábitos, con una cosa al día. Si vas a hacer ejercicio y ya quieres tomar en serio tu salud, si ya vas a empezar a hacerle caso a tu cuerpo, pues una vez cada día que hagas ejercicio no te va a lastimar nada. Y al contrario, te va a ir creando el hábito de que ya estás haciendo conciencia para hacer ejercicio. Y si empiezas a hacer 10 minutos, pues 10 minutos está bien. Y si luego le subes a 15 minutos, pues está perfecto. Y si llegas a media hora, bueno, pues ya te ganaste estar en el 5% de la población. Entonces, y no es que te ganes el lugar por ganártelo, no es para sacarse selfies, no es meterse a una carrera e ir a sacarse fotos, no es eso. Es la conciencia de tu cuerpo, es la conciencia de que te interesa lo que está pasando en tu cuerpo. Entonces, espero que con toda esta cátedra de la antigüedad que tiene la historia de la conexión de mente y cuerpo, y que ahora estamos volviendo a esa historia antigua y conectando todas estas disciplinas y filosofías de griegos, chinos e indios, pues tenemos esa capacidad inmensa que nos ha dado la naturaleza de saber en cada momento qué está pasando. Y si te gustó este episodio, si te hice pensar, reflexionar, si te hice considerar que tu cuerpo vale la pena escucharlo, pues mándale esto a otra persona y ayúdame dejando comentarios, dale like en cuanto ponga el link de YouTube, suscríbete al canal, todo eso es lo que ayuda a que yo pueda seguir haciendo esto, porque ni te estoy metiendo un comercial, ni te estoy cobrando por esto. Entonces, lo único que sí te pido es que me ayudes a que le des un like, que des un comentario o pregunta y que te suscribas al canal y apoyes. Y si estás en las, ¿cómo se llama? En las redes de audio, en Spotify o en Apple Podcast, que también puedes encontrar esta información, pues ahí también puedes poner un rating y evaluar la información que te estoy dando. Mil gracias por tu atención. Nos vemos la próxima semana. Bye.